Shalom a todos mis hermanos del grupo Yeshua HaMashiach Jai. Dando gracias primeramente al Creador y Amo de lo que existe, sea visible o no visible ante nuestros ojos. Por la vida de nuestros seres queridos, por el sustento, el vestido y el techo. Ayúdanos hoy a buscar tu reino y justicia. Permite la pronta llegada de nuestro justo Mashiach, que pueda ser en nuestros días. Amén ve amén. Hoy es Shabbat, 24 Tishrei, 5778. 14 de octubre, 2017. Bienvenidos a esta yeshiva virtual. Parashá Bereshit. Bereshit, Génesis 1, 1, 6, 7. Haftará. Yesaya. Isaías 42, 5, 20. Dichos de nuestro Ribí Yeshua, código nazareno, código netzarita, Sofen Amalhudí, Obrit Hadashá. Meir, Marcos 1, 1, 45. Comentarios breves de la Parashá. Hoy en estos comentarios vamos a hablar sobre los conceptos cabalísticos de la creación. Aunque muchos han querido satanizar los textos consultivos, Talmud, Midrash y el Zohar. Y cuando digo satanizar no me estoy refiriendo a diablos o demonios de la tradición popular cristiana, por lo tanto defino el concepto. Satanizar. Técnica retórica e ideológica de desinformación o alteración de hechos y descripciones. Que consiste en presentar a entidades políticas, étnicas, culturales o religiosas, etc., como fundamentalmente malas y nocivas. Aclarado el concepto, existen grupos en los que supuestamente buscan las raíces hebreas, que lejos de abandonar su criterio monolítico cristiano, solamente lo adaptan, o sea tratan verter el vino nuevo hebraico en sus odres viejos cristianos. Por supuesto que habrá más pérdida que ganancia. Es por ello la insistencia del estudio de la historia del cristianismo, antes de entrar a estudiar conceptos hebraicos. Para que, de esa manera abandonar todo rastro subliminal de ruaj cristiana de nuestra mente, y entrar con mente nueva, o odre nuevo a recibir el vino nuevo. Ahora bien dicho esto, lo que quiero decirles es que el libro del Zohar en mi apreciación lo entiendo más como una fuente científica, no mística, o fantástica, o esotérica como lo plantean algunos. Saque usted sus propias conclusiones. Veamos qué datos del Midrash, o del Zohar podemos encontrar en esta parashá. El Midrash dice: antes de crear el universo, Hashem concibió 7 conceptos, representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, etc., fundamentales para el funcionamiento del mundo. 1. Torah. 2. Teshuvá, arrepentimiento. 3. Gan Eden, paraíso. 4. Geinam, infierno. 5. Ki acabó, el trono celestial de la gloria. 6. El Beit HaMikdash, templo sagrado en Jerusalén. 7. El nombre del Mashiach. Como vemos en este comentario del Midrash en cual el concepto o sea, la representación mental de un objeto, hecho, cualidad, situación, etc., del Mashiach fue creado desde un principio. No como ningún ser, ni extraterrestre ni nada por el estilo, el concepto a cargo de Mashiach, y todos los atributos que por medio del Dabar de Elohim, queda en perfecta concordancia con Yohanan capítulo 1. Yohanan, Juan 1, 1 al 3 desde un principio era Dabar de Elohim, y aquel Dabar estaba siempre ante Elohim, y el Dabar que ya existía era la expresión misma de Elohim. Este existía desde un principio ante Elohim. Todas las cosas por Dabar fueron hechas y sin ello, nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. Veamos qué dice el Zohar al respecto. El Zohar es eso de lo cual fueron creadas todas las expresiones creadoras a través de la extensión del punto de ese esplendor misterioso, Zohar página 64. Como vemos está en perfecta armonía, con el texto de Juan que habla del concepto del Mashiach, cuya palabra logos y su concepto filosófico estoico. Preexistente, existente, meta, existente, en otras palabras, el logos siempre ha existido, siempre existe, siempre existirá. Debe ser abandonado de inmediato por aquellos que buscan sus raíces hebreas. El sepultar las tradiciones griegas debe comenzar primero en nosotros mismos para que luego, poder ser corregidas a los demás. Por lo que la palabra que usaría, Yohanan, Juan, podría ser Dabar cuya traducción sería más acorde a un concepto, y no un ser preexistente. Los que hemos estudiado los conceptos filosóficos, platónicos, estoicos, gnósticos y neoplatónicos, así como también los padres apologistas de la Iglesia cristiana, sabemos cómo este Dabar según lo define el diccionario de Strong. H. 1697. Dabar. Palabra, palabras, esto, una palabra, una cuestión, cosa, una causa.
Fue transformado en el Logos, un ser preexistente y con vida propia, con el trabajo realizado por los padres apologistas y los concilios ecuménicos posteriores, que afianzaron esta idea. Y sabemos que el Dabar del Eterno, no es el mismo que el Dabar del hombre, ya que por su Dabar del Eterno se formaron los cielos y la tierra, por su orden. Salmo 33, 6. Por la palabra, 1697 Dabar, de Hashem fueron hechos los cielos, y todas sus constelaciones por el aliento de su boca. Viendo este concepto de Dabar, el cual fue mal interpretado como Logos estoico, podemos leer mejor el texto de Yohanan cuando dice: Juan 1:1 En un principio era Dabar, no Logos estoico, y el Dabar, no Logos, estaba ante Dios, y Dios era Dabar, no el Logos. Fíjese en este detalle interesante en el Zohar. Zohar significa Zohar, esplendor. Y nos dice que todas las cosas fueron creadas por ese esplendor misterioso. ¿Pero qué es ese esplendor misterioso que dice el Zohar? Sabemos que los sinónimos de esplendor son auge, aureola, brillo, centelleo, claridad, destello y resplandor. No perdamos de vista este sinónimo de resplandor. Veamos una carta del Shaliach Shaul a los hebreos. Hebreo 1:3 Quien siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su ser, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de los pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Por lo tanto vemos una perfecta concordancia en lo que dice el Zohar y lo que dice el Shaliach Shaul, por lo que la traducción quedaría de esta manera, que sería más coherente. Él es el Zohar, Kebodó, de Hashem, y la expresión fiel de su Mahut, y quien mantiene en orden todas las cosas con la palabra de su autoridad, y habiendo efectuado la purificación de los pecados voluntarios, fue sentado a la diestra de la majestad en las alturas. El Masíaj es el Zohar de Elohim, por ese resplandor, todas las cosas fueron creadas. Porque ya el Eterno desde el principio creó la rectificación de la creación, la cual decaería por el futuro pecado del hombre. Si no fuera creada la rectificación del mundo, el mundo no hubiera sido creado. Es así de simple. Por eso es que Masíaj es Hay, o sea la vida, el motivo de la existencia de todo ser vivo, tanto visible no visible. ¿Cuántos entienden lo que digo? Ahora bien, cuando un cristiano entiende estas cosas, y deja de ver al Logos como un ser preexistente, automáticamente deja de ser cristiano. Ya que la base de la creencia cristiana es que el Logos es un Dios. Pero volviendo al tema, vemos que los conceptos del Midrash y el Zohar están en concordancia en este caso con el Tzofen Amalhudí, o Brit Hadashah. Y de eso se trata al buscar en estos libros consultivos, el buscar concordancia en la Torá, en los Salmos, los profetas, y luego en el Brit Hadashah, y las cartas de los Shaliach. No tomar todo lo que dice allí y salir corriendo a divulgarlo, sin conciencia, sin entendimiento, sin preparación. Veamos qué más nos dice el Zohar en pequeños fragmentos, sobre esta parashá. En la iniciación, la decisión de Rey hizo un trazo en fulgor superior, una lámpara de centello, y allí surgió en los nichos impenetrables del misterio ilimitado un núcleo informe incluido en un anillo, ni blanco, ni negro, ni rojo, ni verde, ni de color alguno. Cuando tornó las medidas, modelo colores para mostrar adentro de la lámpara surgió cierto efluvio, que abajo llevaba impresos colores. El poder más misterioso envuelto en lo ilimitado, sin hendir su vacío, permaneció totalmente incognoscible hasta que de la fuerza de los golpes brilló un punto supremo y misterioso. Más allá de ese punto nada es cognoscible, y por eso se llama Reshit, comienzo, la expresión creadora que es el punto de partida de todo. La narración del Zohar describe el momento de la creación como una explosión tipo Big Bang, veamos por qué. Había efectivamente un esplendor, Zohar, el más misterioso golpeó su vacío, e hizo que este punto brillara. Este comienzo se extendió entonces. ¿El Big Bang siglos antes que se pensara tal cosa? Saque usted su propia conclusión. Un estallido y luego su expansión. Veamos este concepto cabalístico hebraico sobre la creación del universo, como lo indica Isaac Luria, francés, 1534-1572. La teoría de Luria no tiene nada de esta inofensiva simplicidad. Está basada en la teoría del Tzimtzum, uno de los conceptos más asombrosos y de mayor alcance jamás formulados en la historia de la Cábala. Tzimtzum originalmente significa concentración o contracción, pero usada en el lenguaje cabalístico se traduce mejor por retirada o retraimiento. También dice: para los cabalistas de la escuela de Luria, Tzimtzum no significa la contracción del Shaddai en un punto, sino su retirada de un punto. ¿Qué significa esto?
En pocas palabras, significa que la existencia del universo se hace posible debido a un proceso de contracción en Elohim. Luego añade conceptos correspondientes al Ein Sof, el cual daré su significado. Ein Sof. No debemos confundir el infinito de la mística judía con el infinito matemático. El Ein Sof se encuentra fuera de toda posibilidad de numeración y de la relación de causa-efecto, porque no es la primera causa, sino que trasciende todas las causas y todos los efectos. Ein Sof, del hebreo sin límites, es el todo supremo de la que menciona el Zohar, aquello que podemos llamar de Elohim en su aspecto más elevado, no siendo, en el sentido estricto de la palabra, un ser, ya que, siendo autocontenido y autosuficiente, no puede ser limitado por la propia existencia. Conociendo el concepto de Ein Sof, continuó. Solo es posible revelar las manifestaciones del Ein Sof que no afecten la estructura predeterminada del vacío. De lo contrario, con una manifestación esencial del Ein Sof se borraría el vacío y, por lo tanto, todo retornaría al Ein Sof. Por lo que una manifestación absoluta del Ein Sof anula el vacío, y anula por consiguiente toda posibilidad de crear algo fuera de sí mismo. Es por ello que ahora podemos entender. Shemot, Éxodo 33, 20 dijo también. No podrás ver mi rostro, pues no me verá el hombre y vivirá. Yohanan, Juan 1, 18 A Elohim nadie ha visto jamás. Verlo significa la destrucción de todo lo que existe. ¿Cuántos entienden lo que digo? Nuestra estructura predeterminada existe porque existe el vacío, la no existencia. Si el vacío dejara de existir, todo lo existente sería el ser del Ein Sof, y no habría lugar a la capacidad de existencias finitas y limitadas. Así que todas las manifestaciones se pueden manifestar como fragmentos independientes, ilusiones independientes, ya que en esencia siempre son dependientes, porque existe el vacío. Solo se puede crear algo dentro del vacío. Y si no existe vacío, no hay existencia posible. Por lo tanto, toda existencia dentro del vacío supone un repliegue del infinito de sí mismo para crear el espacio. El espacio inicial no contenía nada, era un vacío. Aunque, paradójicamente, el vacío es un nivel de oscuridad por la retirada de la luz infinita, o Ein Sof, es fundamental para que se pueda desarrollar una existencia fuera del Ein Sof. En pocas palabras copio. El concepto del Tzimtzum desarrollado por Luria respondió al problema fundamental de la metafísica de cómo el eterno o un ser infinito, y una unidad absoluta pudo haber creado un universo finito, y múltiple como el nuestro. Para dar lugar a este universo, el eterno debió de contraerse, remover su ser infinito, creando, como si fuere, un agujero en sí mismo dentro del cual el vacío podría existir. Podemos, entonces, pensar en todo nuestro universo como una especie de agujero en el Shaddai. Una cosa que me llamó poderosamente la atención fue el nacimiento del universo visto bajo la óptica cabalística judía, el cual me recordó mucho la teoría del Big Bang que tantos sitios web se ha hablado. En la cual la fracción de religiosos que se metieron a ateos, defiende a capa y espada, aunque algunos puntos aún permanecen oscuros. ¿Qué había antes del Big Bang? Y si nada había, ¿qué fue lo que estaba comprimido para que luego se realice la explosión o expansión de lo que estaba allí? ¿Y cuál fue la causa de esa explosión? ¿Cuál ley la realizó si no existía ninguna? Estas preguntas siguen flotando en el espacio de ingravidez de las mentes, que simplemente las ignoran para no complicarse la vida, y así seguir su fe dogmática en la no existencia de un creador o detonador de estos eventos. Y otros han usado excusas al decir que la pregunta no procede, ya que es como preguntar, ¿qué hay más allá del Polo Norte? A los cuales le copio una interesante y lógica respuesta. Si recordamos, el polo norte geográfico es ese punto del horizonte que en el hemisferio norte de la esfera terrestre, su perpendicular pasa por la estrella polar. Por lo que no es más que un punto imaginario, de referencia, que nos marca el norte geográfico de nuestro planeta. Una vez en él ya no es posible viajar más al norte. De ninguna de las maneras. Si lo hacemos desplazándonos sobre la superficie terrestre, intentando ir más al norte, lo único que haremos será alejarnos de él. Ir hacia el sur, por ejemplo. Por lo tanto, no. No tiene sentido preguntar qué hay al norte del Polo Norte. Lo que sí podríamos hacer es subir en globo. Ponernos por encima del Polo Norte. Pero eso no significaría que estuviéramos más al norte, sino simplemente, más arriba de nuestro norte geográfico. Que no significa más al norte del Polo Norte. Y es que en el espacio no existen ni norte, ni sur, ni este ni oeste, son parámetros geográficos imaginarios, creados por el hombre para orientarse. Por lo tanto, este tipo de respuestas para evadir una pregunta lógica, es totalmente incongruente e inmaduro para un científico.
Pero existen los dogmáticos ateos, exfanáticos religiosos procedentes de religiones dogmáticas, que en foros de creyentes, las repiten como loros sin contexto. Solo fue lo que escuchó, repitió, y no analizó. Veamos cómo reaccionó uno de estos científicos. El científico Stephen Hawking le hicieron esta misma pregunta. Vino a decir que no hay nada más al norte del Polo Norte, como no lo hay más al sur del Polo Sur. Se tratan de definiciones. No son más que eso. El Polo Norte es el punto que está más al norte y si nos movemos desde él iremos al sur o al este o al oeste. Es tan sencillo como eso. El inquieto físico relacionó la pregunta con una de sus inquietudes intelectuales. Y frases sin sentido en su supuesto completo entendimiento del universo. ¿Por qué es, cómo es y por qué existe? Es decir, el Big Bang. ¿No es mejor decir, no se sabe, o no sé, eso lo dejaría mejor parado, que respuestas incoherentes en nortes o sur imaginarios? Pero lo más irónico del Big Bang que tanto los ateos, religiosos que invaden foros religiosos, y tanto hacen alarde, es que fue expuesto, no por un científico ateo, y aquí va lo gracioso de esto. Fue expuesto por un sacerdote católico. ¿Qué les parece? Pues sí. El sacerdote, George Henry Joseph Edward Lemaitre, el verdadero padre de la teoría del Big Bang, que muchos atribuyen a Albert Einstein. Así que los amigos ateos defienden una postura religiosa sobre la formación del universo. Aunque usted no lo crea, veamos cómo fue el asunto. Muchos piensan en Einstein, pero fue un sacerdote. Mientras la mayoría de los científicos se reían del cura incluyendo el propio Einstein, luego tuvieron que admitir que el universo está en continua evolución. También dice. El astrónomo británico Fred Hoyle, partidario recalcitrante, en ese entonces, de un modelo de universo eterno, acuñó la expresión peyorativa Big Bang para ridiculizar las ideas desarrolladas por Lemaitre, sin imaginar que ese nombre sería el símbolo, de uno de los más importantes hitos de la física moderna. Lo cierto es todos conocen o tienen referencias de Galileo, Newton y Einstein, o por citar en nuestra época a Carl Sagan y Stephen Hawking, pero pocos han oído hablar de Lemaitre, el padre de las teorías actuales sobre el origen del universo. Añade. El universo en expansión. La aventura científica de Lemaitre empezó cuando, basado en la ley universal de la termodinámica y el principio de la entropía, sostuvo que el universo se encontraba en expansión, basado en las observaciones del corrimiento al rojo de la luz en algunas galaxias. Aunque ahora parezca extraño, su hipótesis no fue bien recibida por la comunidad científica, por cuanto en esos momentos casi todas las teorías sobre el movimiento celeste defendían la concepción de un universo inmutable y eterno. El mismo Einstein se irritó al conocer los trabajos de Lemaitre. No le cabía en la cabeza un universo en evolución. Es decir, el religioso basaba su teoría en principios que después serían reconocidos en toda su amplitud, mientras los científicos se aferraban a un universo inmutable y eterno, que más parecía estar en los linderos religiosos, por llamarlo así. La idea de una gran explosión como origen del universo fue rechazada porque sus detractores aseguraban que era una estratagema de Lemaitre para introducir la creación divina en la ciencia. No se discutía si la hipótesis del átomo primitivo era una intuición física o más bien una teoría rigurosamente elaborada. Se la rechazaba frontalmente. Como siempre pasa lo mismo, solo basta saber de dónde viene la pregunta, o de dónde viene el razonamiento lógico, para que los ateos lo rechacen sin ser analizado objetivamente. Solo por respuestas de autodefensa dogmática atea. ¿Es esto lógico? Pues nada tiene que ver con la lógica, todo es dogma, dogmas de dogmas, todo en el hombre que es dogmático donde se meta llevará su dogmatismo. Porque le digo esto copio lo siguiente. El astrónomo británico Fred Hoyle, partidario, por razones filosóficas, de un modelo de universo eterno, acuñó la expresión peyorativa Big Bang para ridiculizar las ideas desarrolladas por Lemaitre. Lemaitre consiguió hablar con Einstein, quien le comentó sin pelos en la lengua. He leído su artículo. Sus cálculos son correctos, pero su física es abominable. Bueno, ¿qué les parece? Así somos cuando el dogma nos domina y creemos que pensamos con lógica, pero solo somos más ciegos que antes. Si usted va a leer algo, o buscar algo, con ideas preconcebidas de qué va a recibir, entonces mejor no busque nada. ¿Por qué? Porque solo tendrá lo que ya tiene en su dogmatismo preconcebido. Pero por el contrario, si va con mente abierta sin ideas, ni prejuicios, de ningún tipo, entonces, y solo entonces conocerá cosas nuevas, y saldrá del oscurantismo mental. Pero fíjense en este detalle, el cual lo veo de esta manera, saque usted su propia conclusión al respecto. Sería interesante preguntarse,
El sacerdote católico Lemaitre formuló una teoría, con la intención de eliminar al Eterno, la participación en la formación del universo. Pienso que sería totalmente ilógico decir tal cosa. Lemaitre era ateísta, y no hay ningún registro histórico que diga que se había metido al ateísmo en ese momento. Por lo tanto, cuando alguien trate de usar la teoría del Big Bang para negar al creador debería pensarlo 2 veces. Otro dato interesante es la similitud, como dije anteriormente, del Tzimtzum de Luria, y el Big Bang de Lemaitre. ¿Podría de alguna manera Lemaitre haber leído los escritos de Luria? ¿Por qué no? La Iglesia Católica tiene una colección de libros hebreos, y su uso es muy frecuente en sus estudios, ya sea para afirmar, o desmentir. Por lo tanto, no veo tan descabellada la idea que el Big Bang de Lemaitre pueda haber tenido su origen en los escritos de Luria, o en el Zohar. Ciertamente no hay manera de demostrarlo, pero la idea me parece muy interesante. Por lo que en mi opinión la teoría del Big Bang es idéntica a la del Tzimtzum, ya que tenemos un detonante para tal evento. El Kadosh Baruj Hu. De estos comentarios tengo muchas cosas que agregar. Pero será en otro momento si el Eterno lo permite. Lo único que me queda por decirles: estudien, esfuércense en investigar de manera seria y responsable. Saque toda ruaj cristiana de su mente. No diga amén a cualquiera, antes de verificar bien su exposición, y buscar usted mismo sus propias evidencias. Hazak, Benit Hazek, sé fuerte, y nos fortaleceremos. Shalom Alejem.